No porque paramos significa que Dios no se mueva. A Dios nadie lo controla. Ni un programa, ni una actividad. Él si quiere hacer algo lo va a hacer. Si Él quiere empezar a tocar a alguno lo va a hacer. Si Él quiere sanar a alguien sin que sea el momento que nosotros determinamos para orar por un enfermo, lo va a hacer. Porque Él es el Señor de la iglesia. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? Libertad. Tú nunca debes pensar que Dios se somete, ¿verdad? O a un programa, no. Él lo diseña, Él lo hace. Él lo puede quebrar. Mira, en cierta oportunidad yo estaba discipulando a un grupo de hermanos en Playa Ancha. Y estaba hablando del reino. ¿Y sabe lo que hizo el Señor ese día? Rompió los esquemas. De repente un hermano, que era un hermano bien alto, con una mano bien grande, empezó a llorar como un niño. Y empezó a hablar igual que un niño que lo están golpeando y decía: papá, no me pegues, papá, no me pegues. Y el Señor me dijo: anda, abrázalo y háblale como que fueras su papá y pídele perdón. Y yo lo hice. Era el Espíritu Santo que sabe lo que empezó a hacer: sanidad interior. Luego de ese hermano saltó una hermana y así fue saltando. Y a cada uno Dios le fue dando una palabra específica con relación a cosas que ellos las mantenían atadas. Porque Él hace como Él quiere. En otra oportunidad en San Antonio, también estaba enseñando y estábamos en una mesa y habían hermanos que habían salido de una iglesia bautista. Usted sabe que la iglesia bautista no creen en el Espíritu Santo, ni le dan la libertad al Espíritu. Y habían hermanas que años en una iglesia bautista, pero no habían recibido el bautismo con la evidencia de hablar en lenguas. Y ese día, estando allí, el Espíritu Santo cayeron hacia atrás y todas las tres personas empezaron a hablar en otras lenguas. Él hace como Él quiere. Tú puedes estar sentado allí e incluso siendo indiferente a Dios, y sabe lo que puede hacer Dios: traerte del lugar donde estás sentado y revolcarte en su presencia. En el campamento donde yo conocí a mi amada, fue el marido de una hermana. Él era agnóstico, no creía en nada. Así, todo lo razonaba. Para él todo tenía una explicación. Él fue porque quería a su esposa y la acompañó. Un hombre profesional, ingeniero, todas esas barreras. Nosotros estábamos en la reunión, adorando, la gloria de Dios cayó. Él estaba en la carpa solo, con su computador. Y empezó a sentir tanta bulla, tanto grito, que él mismo se sorprendió. Le abre la carpa y mira hacia donde el lugar que estamos todos en la iglesia adorando, y sabe lo que ve: como una cúpula de vidrio que empezó a ir a agrandarse, a acercarse a donde él estaba. Cuando esa cúpula llegó donde él estaba, él se borró. Nosotros que estábamos en el lugar adorando, que fue uno de los mejores campamentos, ahí gente tuvo experiencias con ángeles, fue una cosa extraordinaria. Yo vi a ese hombre venir arrastrándose,
Se puso en medio donde estábamos todos y empezó a echarse tierra en la cabeza. El ingeniero. Ese día Dios rompió toda su... Y ese día se convirtió al Señor. Él hace como Él quiere. Amén. ¿Podrá un hombre resistir a Dios? Eres el dueño de esta reunión. Y no porque ahora tú estés sentado significa que Él no siga obrando. Él está trabajando. Y a lo mejor vas a estar sentado y vas a sentir la sanidad en tu cuerpo. A lo mejor vas a estar sentado y va a venir un calor, un poder sobre ti y te va a llevar a adorar y a gritar con toda tu fuerza como nunca antes lo has hecho. Eso es lo que queremos. Queremos que Él tome el control de las reuniones y que Él haga como Él quiera. ¿Cuántos quieren eso? Me incluyo, ¿verdad? ¿Me puede revolcar aquí el Señor o no? Algunos están esperando eso para... Amén. Estamos hablando de transiciones, ¿verdad? Y pasamos a una de las transiciones más importantes. Ya aprendimos que oveja nos enseña a Dios dependencia. Nos enseña a reconocer a Dios como nuestro pastor. Nos enseña a reconocer nuestras carencias. Porque la única manera que yo me deje pastorear es que reconozca que necesito ser guiado y ser pastoreado. Que con mi vida, con mis capacidades, yo no tengo el poder, ¿verdad?, de guiarme a mí mismo. Y necesito de un pastor que lo haga. Ya hablamos de que cuando llegamos al Señor, lo primero que aprendemos es eso, que somos ovejas. Que Él dejó 99 por ir a buscarnos a nosotros. Que éramos ajenos, pero nos hizo cercanos. Pero hay algo más. Con Dios siempre hay algo más. Y con Dios siempre hay que ir a algo más. Con Dios nunca hay un punto final. Amén. Entonces, ahora partimos viendo la transición de qué es lo que es ser hecho hijo. Y eso es glorioso. Ya dijimos que usted no nace hijo. Usted nace como creación de Dios. Usted para ser hijo necesita ser hecho hijo. Por eso Juan 1, 2 y 13, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, se le dio potestad. Esa palabra potestad es derecho legal. ¿Qué significa ese derecho legal? Que tú tienes todas las atribuciones de tu padre, todas. ¿Ves? Ser hecho hijo es glorioso, porque significa que tenemos acceso a todo lo que el Padre tiene. Por eso Jesús tuvo que, ¿verdad? Él fue enviado como hijo y tuvo que nacer como niño. Él tuvo que conseguir y adquirir todos esos privilegios del Padre. Y hablamos que el Señor a nosotros nos otorgó esos privilegios. Porque Dios nos hizo a nosotros su pueblo, del que no era su pueblo. Y reveló uno de los misterios escondidos en los tiempos. ¿Y cuál era? La iglesia, que somos nosotros. Amén. Y la iglesia no es cualquier cosa. A la iglesia Dios le otorgó, Jesús le otorgó todo. Y le dio la posición de ser hecha su esposa, su novia. Mira qué posición, qué honor. Somos la esposa del Cordero. Amén. Efesios 1, 23 y 24 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies,
Amén. Esto es la obra, es la consumación. Cuando Cristo dijo consumado es, Él le devolvió al hombre todo lo que el hombre había perdido, pero con creces, ¿verdad? Venció a las tinieblas, puso a la iglesia en una posición extraordinaria. Por eso el diablo sabe la autoridad y el poder que tiene la iglesia, y el diablo no puede contra la iglesia. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual, ¿qué es lo que es? Su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. A la iglesia el Señor la hizo plena, completa, perfecta. Amén. La Él dejó como un representante para que actúe y decida en su nombre. Por eso la iglesia tiene las atribuciones máximas. ¿Qué cosa le entregó Jesús a la iglesia? 3 cosas importantes que nosotros necesitamos entender. Porque la iglesia no está puesta para simplemente adorar, juntarnos. Está puesta para hacer la respuesta al mundo. Está puesta para hacer retroceder las tinieblas. Está puesta para manifestar el poder y la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le entregó 3 cosas importantes. Primero, diga propósito. Gracias por su entusiasmo. Primero, ¿qué cosa? Segundo, autoridad. Y tercero, poder. ¿Te parece poco eso? ¿Qué le entregó el Señor a la iglesia? Propósito, autoridad y poder. ¿Ve? Si vamos nosotros a provocar cambio en esta ciudad, no va a ser con gritos ni buenas intenciones, sino con entender primero qué es lo que es el propósito. Segundo, qué significa la autoridad que el Padre le entregó. Y tercero, necesitamos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En todo lo que como iglesia vamos a hacer. Amén. Está acá. Por eso la Biblia nos dice que debemos seguir sus pisadas y debemos andar como Él anduvo. Ya hablamos de que Jesús a los 12 años ya conocía ¿qué cosa? Su propósito. Amén. Por eso cuando a María y José, cuando ellos fueron a la fiesta y se les perdió Jesús, ¿sabe dónde estaba Jesús? En el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Y cuando ellos los van a buscar, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años y ya tenía claro cuál era su propósito. Amén. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esto habla de prioridad. Esto habla, ¿verdad?, de algo que se ha vuelto obligatorio en su vida. ¿Está acá? La única manera que tú puedas descubrir cuál es tu propósito en Dios es cuando lo de Dios se vuelva para ti una prioridad. Amén. Y ese es el punto, ¿verdad? Estuvimos hablando que muchas veces, hoy día estamos en un tiempo donde lo de Dios se deja siempre ¿para cuándo? Para el último, para el final de todo. Hay gente que primero quiere hacer su vida y luego que haga su vida, después servir al Señor. ¿Se podrá eso? Mañana tendré tiempo para consejería, para discipulado, para buscar a Dios.
El problema que ya hablamos, que el mañana nunca. Amén. Ese es el problema del perezoso, ¿verdad? Desea pero no alcanza. Porque todo lo posterga ¿para cuándo? Cuando alguien te dice a ti que va a cambiar, pero mañana lo que te está diciendo es que no quiere cambiar. Si tú quieres tener un cambio real, auténtico, eso funciona en tiempo presente, en el hoy. Está acá. ¿Ve? Solo las personas que se determinan a provocar cambio en el hoy, Dios los bendice. Por eso dice la Biblia que el diligente será ¿qué cosa? Prosperado. Amén. Y lo hará enseñorear. ¿Qué hace Dios con los diligentes? Serán prosperados. ¿Y qué hará Dios? Los hará prosperar. Pero estuvimos hablando cómo este tiempo es un tiempo peligroso, precisamente porque cada día lo de Dios está teniendo menos peso. Cada día el propósito de Dios para muchos no tiene ni un valor. Porque el diablo ha logrado llenar los corazones con otras cosas. Pero cuando tú entiendas que el propósito de Dios es eterno, todo lo de acá abajo es temporal, es ilusorio, tarde o temprano termina. Lo de Dios sigue y permanece por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. Entonces Pablo decía, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios. ¿Y por qué la gente no busca el propósito de Dios? Lo dijimos porque el propósito de Dios muchas veces viene a interferir con tus planes. Tiene que llegar el día, el momento en que te decidas. O haces lo que Dios te ha mandado hacer, o vives para ti. Pero no puedes hacer las dos cosas. Tienes que determinarte a cumplir lo que Dios quiere contigo o hacer tu vida en este sistema llamado mundo. Amén. Hablamos de la queja de Dios en Ageo 1 del 4 al 10, que es el grito de Dios con relación a la iglesia de este tiempo. Y una de las cosas que Dios le hace ver al pueblo de Israel, que por qué no hay visitación, por qué no hay fruto, no hay resultado, es porque Israel se olvidó del propósito de Dios. ¿Y cuál es la queja de Dios? Que su casa está vacía. Por eso no hay lluvia, no hay visitación de Dios. Por eso se detuvo el fruto y los cielos han estado cerrados. El problema no es una iglesia más. Valparaíso está lleno de iglesias. El problema hoy es que se levante una iglesia que ame el propósito de Dios, que quiera hacer cumplir su voluntad en esta ciudad. Una iglesia que esté dispuesta a negarse a sí misma para hacer lo de Dios y haga de Dios su prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Si la iglesia, presencia de Cristo, pretende impactar esta ciudad o hacer que esta ciudad se vuelva a Dios, lo de Dios tendrá que convertirse en prioridad y urgencia. El discipulado en tu vida tendrá que ser una prioridad. La consejería en tu vida tendrá que ser una urgencia. El ayuno, la oración, la palabra tendrá que ser una prioridad y una urgencia en la iglesia. Es la única manera en que nosotros veremos resultados, no hay otra. Dios no puede ser burlado.
Si nosotros pretendemos manifestar, hacer, traer lo de Dios a esta ciudad, tenemos que hacer mucho más de lo que hasta ahora estamos haciendo. ¿Ha sido bueno lo que hemos hecho? Sí, pero no suficiente. Siempre Dios te demandará más. Por eso Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Esforzarse es dar más allá de tus fuerzas. Y cuando Dios pide algo es que se puede dar. ¿Vamos bien? Sí. ¿Encaminados? Sí. Pero no nos confiemos. Ese es el gran problema. El tema no es empezar, el tema es terminar. Llevamos más de 2 años orando todos los días. Vemos a las mujeres a las 6 de la mañana y algunos discipulados orando. Eso es bueno. Estamos metiéndonos ya en los puntos de encuentro, en lugares para precisamente provocar lo de Dios. Hemos ayunado por meses, semanas. Podemos mirar todas esas cosas y pensar que está bien y que ya no hay nada más que hacer. No, porque todavía falta mucho. Todavía no hemos logrado impactar nada en esta ciudad. Pero llegará el día que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted sabe que hay una promesa para Dios en la Biblia? Siempre hablamos de las promesas que son para nosotros. Y siempre reclamamos las promesas que son para nosotros. Pero en la Biblia hay una promesa para Dios. Amén. ¿Usted sabe cuál es? Salmo 110:3, mira lo que dice. Tu pueblo, es una promesa para Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amén. La única manera que un pueblo pueda ofrecerse a Dios, esto no es un tema de... Cuando lo de Dios viene, ¿sabe lo que cambia tu corazón? Entonces tu amor a Dios cambia. Ya no es algo obligatorio. Tú entiendes que es algo que Dios provocó en ti y lo haces por amor. ¿Ve? Todo lo que Dios quiere que hagamos para Él, ¿sabe cómo Dios quiere que lo hagamos? Voluntariamente. Porque eso habla de un trabajo que Dios está haciendo en su pueblo. Amén. Oh, llegará el día en los jóvenes que se ofrecerán voluntariamente, que estarán dispuestos a negarse a su futuro, negarse a sus sueños. ¿Sabe para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Llegará el día en que los matrimonios, ¿verdad?, renunciarán a sus metas personales. ¿Sabe para qué? Para ofrecerse voluntariamente al Señor y disponerse para que Dios haga con ellos como lo que Él quiera hacer. Oh, dale un aplauso grande al Señor. La única manera que un pueblo se ofrezca voluntariamente y cuando ese pueblo ha puesto a Dios como prioridad y urgencia en su vida. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo que se ofrece, un hombre que se ofrece, ¿sabe lo que le regala a Dios? Le da el privilegio de ser testigo de su poder. Oh, qué glorioso. Evan Roberts se ofreció voluntariamente, se encerró a buscar a Dios y ¿sabe lo que le regaló Dios? La manifestación de su poder. Es una promesa. Amén.
¿Será que la iglesia Presencia de Cristo será parte de ese pueblo? Gracias con ese entusiasmo. ¿Será que la iglesia Presencia de Cristo será parte de ese pueblo? Amén. Jesús no hacía nada para sí mismo. Él vivía y estaba pendiente, ¿sabe de qué cosa? Agradar al Padre. Él se ofreció voluntariamente. La vida de Jesús, de Cristo, desde niño, adolescente hasta hombre, ¿sabe para qué fue? Solo para una cosa: agradar a Dios. Está acá Juan 5:19, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ve? Por eso dijo: no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra no sabéis habla de conocer, de percibir, de comprender. ¿Usted sabe, conoce lo que tiene que hacer en Dios? ¿Usted sabe dónde debiera estar en Dios hoy? Si usted se hubiera dispuesto para Dios, ¿dónde debiera estar en Dios a esta edad, a esta altura? ¿O simplemente ignora usted todo propósito de Dios en su vida? Tú tienes que entender que hay un propósito que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en él. Dios no te salvó simplemente para calentar una silla. Dios no te salvó simplemente para que tú seas un cristiano de reuniones. Hay una obra que Dios preparó de antemano para que tú puedas caminar en ella. Y es de urgencia que tú la conozcas. Efesios 2:10, mira lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hechura suya. Amén. Somos su obra maestra. Eso es glorioso. ¿Sabe cómo Dios avergüenza al diablo contigo? Porque Dios, en la obra maestra de Dios, un artesano, la obra maestra es esa obra que se exhibe pero no se vende. Es la que todo el mundo quiere comprar. Pero él dice: no, esta es la obra maestra. Te puedo hacer una igual, pero esta no. ¿Y sabe qué material usó Dios para hacer su obra maestra? El barro. Tomó lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, los necios para avergonzar al sabio. Te tomó a ti, te llamó a ti. ¿Sabe para qué? Para hacer de ti su obra maestra. ¿Te parece poco eso? Por eso tú tienes un valor que ni siquiera tú logras entender. Por eso Dios le dio un valor a tu vida y el diablo odia eso. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que Satanás nunca va a tener, pero tú lo tienes.
Con todo lo que Él fue, no dice en ninguna parte que Satanás fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, pero tú sí. ¿Está acá o no? Amén. Jesús a los 12 años ya conocía cuál era su obra. Amén. ¿Tú estás haciendo lo que Dios preparó para ti? ¿O todavía no tienes idea, verdad, que había una obra que hacer? Ahora, si tú conoces tu propósito, eso tiene que ser algo urgente y prioritario en tu vida. Si tú sabes que Dios te llamó para formar a otro, pues a veces yo converso con personas jóvenes. Me dice, pastor, yo creo que tengo este llamado. Pero lo que él cree no se relaciona con lo que él hace. Porque cuando tú crees algo, te vas a involucrar en eso. Si tú me dices a mí que tienes un llamado a pastorado o que sientes que eres maestro, entonces eso se va a ver porque tú vas a amar la palabra. ¿Sabes cuál va a ser tu prioridad? Leer, estudiar, comprar libros. Pero si tú me dices eso y voy a tu casa y sabes lo que veo en tu dormitorio, puro juego, play, eso, tú dices una cosa, pero en realidad no logra encajar. Pero si tu casa está llena de libros, es porque has entendido a qué Dios te llamó y estás involucrado en todo para eso. ¿Ves? Una persona que ama la palabra invierte en eso, en comentarios, en libros. ¿Sabe por qué? Porque quiere cumplir su propósito. ¿Está acá o no? Si tú sabes que Dios te llamó a formar a otros, entonces no pierdas tiempo en estupideces. Estudia la palabra, prepárate, porque mañana no tendrás tiempo para hacerlo. Tú sé el mejor en lo que Dios te mandó a hacer. Sé el mejor. No le des la sobra a Dios. ¿Ves? Aprovecha tu juventud, aprovecha el tiempo, aprovecha que estás siendo formado. Todo lo que te están ministrando, enseñando, estúdialo, léelo, repásalo. Porque eso va a determinar lo que mañana tú seas y el alcance de lo que tú vas a llegar a ser. Eso no lo determina Dios en un sentido, también tú. En la entrega, en la disposición, en la negación de tu propósito. ¿Está acá o no? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra necesario estar es una palabra que habla de propósito existencial. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted haga o refleje está definido en el propósito existencial. En otras palabras, todo lo que usted hace o vive, eso refleja su propósito existencial. Es para lo que usted vive. ¿En qué pierde usted su tiempo? ¿En qué pierde usted su esfuerzo? ¿En qué invierte usted su dinero? ¿En su propósito existencial? Jesús
De los 12 años se negó hasta los 30 por su propósito. Para él nada más tenía valor que su propósito. Para él nada tenía más prioridad que su propósito. Se entregó a eso, se negó por eso. ¿Estás haciendo tú lo mismo? No nos engañemos. Yo veo a los jóvenes que quieren ser levantados por Dios y no oran 10 minutos. Sueñan con que Dios haga algo con ellos y saben, no invierten ni un pizco de tiempo en las cosas de Dios. Lo dejan para el final. Eso es porque ellos no han entendido cuál es su propósito existencial. Cuando tú tienes claro para qué Dios te llamó, ¿sabe? Eso no lo vas a cambiar por nada. Y Dios ve eso. No es fácil. En la etapa de adolescencia no es fácil, porque el diablo va a venir a tratar de sacarte de ese propósito y pasarte uno falso. Te va a decir que tú tienes que estudiar, que es necesario, pero va a llegar el día que tu estudio va a chocar con tu propósito y vas a tener que tomar una decisión. ¿Ves? No es fácil. Te van a venir ofertas de trabajo, invitaciones. Personas te van a llamar de otro país, vente para acá. Aquí hay una oportunidad para que tu vida cambie y seas feliz. Pero cuando tú tienes claro a qué Dios te llamó, tú a todas esas aparentes oportunidades, tú le vas a decir no. ¿Por qué? Porque yo sé a qué Dios me llamó y me estoy preparando para eso. No importa el costo, porque un día veré que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Yo sé lo que te digo. A mí muchas oportunidades de irme para afuera me llegaron. Oportunidades de buenos trabajos. Porque sabía algo que yo tenía en la cabeza. Y siempre en los trabajos me destacaba. Yo trabajaba ahí en el CAD Ducal. Era junior. Tenía que llegar a las 6 de la mañana. El CAD Ducal es ese hotel que es como barco. El dueño del CAD Ducal era dueño de una escuela que estaba frente a la industrial. Se llamaba Escuela de Hotelería y Turismo. Y como vio que yo tenía compromiso con el trabajo, empecé a trabajar de garzón, aparte de lo que hacía, y eso me lo pagaban aparte. Y el dueño hizo algo que nunca había hecho con nadie. Me llama a mí ahí la de como asistente social, la que ve todo eso, me dice, ¿sabe? El dueño a usted lo quiere premiar. Va a hacer algo que nunca ha hecho, le va a regalar un curso completo gratis. Porque vio que usted tiene capacidades, todo, para que usted estudie en la escuela de hotelería y turismo. ¿Qué hubiera hecho tú? Son esas oportunidades que no se dan. El diablo es muy astuto, ¿no? Ese día vino el campamento de la iglesia, ese campamento que conté hace poco. Y llorando dije, Señor, ¿qué hago? Por un lado está buena esta oferta, pero por otro lado está el campamento. Voy al campamento, no me interesa escuela de hotelería y turismo. Llego a la casa y está esta persona esperándome en la casa. Y me traían los papeles, me dice, está todo listo, firme acá, todo, para que usted empiece y aproveche esa oportunidad. Se le van a abrir las puertas, todo. Le dije, ¿sabe? Yo no voy a ir.
Y me quedo mirando así como, estáis loco. No voy a ir. Yo voy a ir al campamento de la iglesia. Pero ¿cómo va a preferir esto por esto otro? Esto es su vida, esto le va a cambiar. Y yo voy a ir al campamento. Además dijo, no puede ir. Porque no le van a dar permiso para que usted vaya esa semana. Me salgo del trabajo. ¿Qué cree que hice? Perdí curso y perdí pega. Amén. Pero gané a la pastora. Estoy cambiando lo del miércoles pasado, ¿verdad? Amén. ¿A qué le dedicas tu tiempo, tu esfuerzo? ¿Realmente a lo que crees? ¿A lo que tú supuestamente crees que Dios te llamó? ¿A eso le dedicas tiempo, esfuerzo? Ese es el propósito existencial. Por eso cuando en el mundo una persona cree cuál es su propósito existencial, ¿sabe lo que hace? Invierte todo en eso. Oye, tú vas y ese chico que cree que va a ser un futbolista famoso, que algún día un gran equipo lo va a contratar, ¿sabe en qué invierte toda su vida? Para él, su prioridad, ¿sabe lo que va a hacer? Ser futbolista. Eso va a ser lo primero en él. Si tiene que pagar para meterse en un club de renombre, va a pagar. Si tiene que ir a jugar allá a Reñaca Alto, porque allá está la cancha de Wander, va a ir. Se va a negar a todo. Si tiene que dejar novia, si tiene que dejar cumpleaños, ¿sabe por qué? Por ese propósito que para él representa su vida, su todo, lo va a hacer. Ahí va a invertir su energía, su juventud en el fútbol, porque para eso él quiere vivir. ¿Está acá o no? Pero para nosotros el propósito existencial es lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Oh, ¿qué está esperando Dios, iglesia, presencia de Cristo? ¿Qué está esperando, joven? Que en este tiempo se levante una generación que quiera vivir para el propósito de Dios y hacer del propósito de Dios su todo. Solo ese tipo de gente va a provocar cambios reales. Solo ese tipo de gente va a traer lo de Dios a una ciudad. ¿Va entendiendo? Pero mucha gente toda su vida ha corrido para sus propios propósitos egoístas y personales. Y el propósito de Dios siempre lo ha postergado para el final. ¿Sabe lo que hizo Pablo cuando él conoció el propósito de Dios? Porque él creía estar viviendo en el propósito de Dios, pero estaba equivocado. Él tenía un velo llamado religión. Pablo era un sincero equivocado. Él creía que estaba haciendo la obra de Dios y en realidad estaba haciendo estorbo para la obra de Dios. Él perseguía a la iglesia, mató gente, consistió en la muerte de Esteban. Pero él creía, él amaba a Dios, él era apasionado por lo de Dios, pero un Dios que no conocía. Hasta que Jesús se le apareció camino a Damasco. Hasta que Jesús vino, ¿sabe qué cosa? A mostrarle cuál realmente era su propósito y para qué él debía vivir.
Pablo, un hombre preparado, fariseo de fariseo, celoso guardador de la ley, formado bajo los pies de Gamaliel. Se dice que si Pablo no hubiese tenido encuentro con Jesús, igual hubiese sido mencionado. Pero cuando Ananías le habló del propósito existencial para él, ¿sabe lo que hizo Pablo? Si tu propósito, si hay otras cosas que valen más que tu propósito, es porque tú no le has tomado valor a tu propósito. Sí, Señor. Mira lo que hizo Pablo. Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuántas cosas para mí, cuántas cosas eran ganancias, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Nada puede tener más valor que el propósito que Dios te ha dado, nada. Ni tus metas, ni tus sueños, nada. Por eso cuando ¿sabe lo que empieza a hacer Dios? A provocar en ti una permanente insatisfacción. En el único lugar que te vas a sentir pleno es haciéndolo de Dios. Cuando me case seré feliz, no. Cuando tenga hijos, tampoco. Cuando tenga mi primera casa y logre mi meta, mi sueño, tampoco. Son cosas que producen satisfacción, pero son cosas que no te tienen pleno ni completo. Lo único que a ti te hace sentir pleno, completo, es cuando vivas para el propósito que Dios determinó para ti. ¿Estás acá o no? Jesús también vivió para hacer la obra del Padre. Él vivió, se entregó, se negó por su propósito. Él dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Tanto Jesús como Pablo tenían claro su propósito existencial y vivían para cumplirlo. ¿Cuál es el gran problema de muchos? Que creen, que piensan, que viven para el propósito de Dios, pero solo de la boca hacia afuera. ¿Tú estás viviendo para el propósito de Dios? ¿Has hecho del propósito de Dios tu prioridad? ¿O dices que lo estás haciendo, pero con tus hechos dices lo contrario? Era lo que hacían los fariseos. Ellos decían que vivían para hacer el propósito de Dios con su boca, pero con sus actos y con sus hechos decían lo contrario. Mira lo que dice Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan
que guardéis guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Sabe lo que define lo que somos? No lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Está acá? Lo que define lo que somos no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Su convicción se forma, no es lo que usted dice, sino lo que usted hace. Por eso el Señor está cansado, porque hay un pueblo que solo lo honra de labios, mas su corazón está lejos de Él. No podemos mentirle a Dios. Dios sabe que hay gente que en su corazón lo único que quiere es cumplir sus metas. No le interesa para nada lo de Dios. Y está bien, porque es una decisión. Pero no podemos engañarlo a Él. Como también sabe que hay algunos que están dispuestos a todo por cumplir el propósito de Dios. Y si Dios hoy le pidiera su trabajo, ¿sabe lo que dirían ellos? Señor, aquí está. Yo quiero vivir para ti. Siempre son los menos. Siempre son los contados con la mano de los dedos. Pero como el Señor dijo, Él no necesita de muchos. Él necesita de pocos. Si 2 o 3 se disponen, esta ciudad tiene esperanza. Porque si uno hace huir a 1000, 2 harán huir a 10,000. Sí, Señor. ...2024... escucha esto, grábatelo, es un año de sorpresa, es un año de decisiones. Lo que tú menosprecies, Dios se lo dará a otro. Sí. Si tú no has valorado lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Se lo dará a otro. Y mañana vas a ver a ese otro. ¿Y sabe lo que Dios te va a decir? Eso era lo que tú deberías haber estado haciendo. Pero nunca lo quisiste. Es como Esaú y Jacob. Esaú menospreció su propósito. Esaú menospreció la primogenitura, no le dio valor. Era tan Esaú, tan carnal, tan natural. Jacob no le correspondía. Jacob siempre estuvo segundo, pero amaba lo de Dios, aunque era pillo, usurpador, pero anhelaba lo que su hermano estaba menospreciando. Por eso termina Dios diciendo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sabe lo que hizo Esaú? Dijo: ¿para qué me sirve esta cosa? Y la cambió por un plato de lenteja. La cambió algo eterno por algo momentáneo, un plato que por un rato le iba a cambiar el hambre.
Dice la palabra del Señor que después reaccionó y procuró con lágrimas. Pero Dios dijo no. Aunque procuró con lágrimas. Joven, no menosprecies lo que Dios te ha dado o te está queriendo dar. Matrimonio, no menosprecies lo que Dios está queriendo hacer contigo. Porque si tú lo haces mañana, te vas a lamentar. Va a venir afuera el que va a tomar lo que tú menospreciaste. ¿Y sabe lo que va a hacer? Lo va a atrapar y no lo va a querer soltar. Lo va a atrapar y va a decir, Señor, dámelo a mí. ¿Sabe cuál es mi oración? Dame lo que otros han menospreciado. Dame para esta ciudad lo que otros no han querido. Amén. Voy a pedir que vengan los ministros de alabanza.